Yo le hice esta pregunta. Usted sabe que hay hombres que no consideran que su mujer puede ser libre. Ellos ven su garantía en tener a la mujer trancada, sin libertad en la casa. Él no puede salir, él no puede caminar, él no puede relacionarse, él no puede hacer nada. Ellos creen que la única garantía que ellos pueden tener de su esposa es que ella esté planchada como persona, sin ningún atributo de una persona. Ella no puede ser libre ni pensar, ni relacionarse, ni nada. Ella tiene que estar ahí para las cosas de la casa. Y yo le pregunto, ¿usted cree que un marido que piensa así, tú crees que es normal o tú crees que es patológico? Y si tú fueras una mujer, no que lo era, si tú fueras una mujer y tuvieras que vivir al lado de un hombre que entiende que la única manera en que él puede tener garantía es que tú seas desprovisto por completo de todos los atributos de la personalidad, ¿usted se sentiría feliz? Me dice no. Y yo le dije, ¿y por qué tú estás dotando al universo con un Dios así? Y me dijo, concluido la pelea. Y usted no sabe que hay muchos hombres en el mundo que no tienen que buscar su seguridad mostrando a la mujer de la personalidad. Con enamorarla, bien enamorada, basta. Cuando ella está bien enamorada, se logra el orden en libertad. Ella es libre ella puede irse cuando quiere, escoger otro hombre, hacer otra cosa, pero no lo hace porque está enamorada. Tenemos a un Dios capaz de enamorar a la humanidad. Capaz de hacerlo. Y Él no tiene que mostrarnos de nuestra personalidad para sentirse seguro. A través de la cruz nos enamoró, bien enamorado. Y Él tiene a un pueblo capaz de morirse con Él, por Él. Entonces, encontramos que nos dice aquí, a los que aman a Dios, aleluya, hay que, las cosas ingresan en el plan de Dios por necesidad objetiva. Los engranajes objetivos están organizados de una manera que fuerzas mayores actúan sobre fuerzas menores y las cosas están obligadas a moverse en la forma en que se mueven por necesidad. Las cosas ingresan en el plan de Dios por necesidad. Pero aquí dicen a los que aman a Dios. Aleluya. Uno de los componentes de la personalidad es la posibilidad de amar. Y el hombre tiene la posibilidad de descubrir su creador, discernir sus atributos y sus características éticas, morales, enamorarse de él, ingresarse voluntariamente en su plan y en su propósito. Entonces dice, a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien, esto es a los que conforme a sus propósitos son llamados. Es decir, usted empieza a vislumbrar el plan de Dios. Usted empieza a vislumbrar los propósitos de Dios. Dios te revela su plan, Dios revela su camino, Dios revela su propósito, Dios revela las cosas que Él quiere lograr y te hace sentir el llamado a funcionar en su propósito, a vivir en su plan, a vivir en función de su finalidad. Entonces usted como persona ingresa
en el plan de Dios de una forma diferente a los objetos. Los objetos tienen que funcionar en el plan de Dios porque sí, por la necesidad objetiva. Pero tú vas a captar el propósito de Dios, vas a captar el plan de Dios porque tú eres una persona que piensa, que siente, valora y decide, y usted capta el plan, capta el propósito y se siente llamado a voluntariamente, conscientemente integrarse al plan de Dios. Entonces dice, conforme a los procesos son llamados, a los que antes conoció también los predestinó. Y ahí está una palabra que está en una interdependencia, dos frases. Los que antes conoció, los predestinó. Así que a la hora de Dios determinar sobre la vida de una persona, Dios sabe si esa persona va a ser hijo de Él o si no va a ser hijo de Él. Dios no tiene que conocer la cosa en la forma que nosotros la conocemos. Nosotros estamos leyendo un libro y sabemos el contenido de los capítulos según los vamos leyendo. El autor conoce todo lo que está en el libro. Entonces, Dios no tiene conocimiento progresivo. Todo, dice la Biblia, Dios conoce el fin desde el principio. Entonces, Dios no tiene que esperar que tú te conviertes para Él saber que tú eres un convertido. Dice la Biblia que Cristo fue un sacrificio inmolado, ¿desde cuándo? Desde la fundación de la tierra. Es decir, desde la fundación de la tierra, Dios está teniendo a su Hijo como inmolado por toda la humanidad. Y lo mismo sucede con cada uno de nosotros. Dios no llegó a saber que usted es hijo de Él cuando usted llegó a ser hijo de Él. Dios no llegó a saber que yo escogí el camino de la salvación. Desde el momento que yo escogí el camino de la salvación, Dios conoce a los pecadores y a los salvados, a los consagrados y los no consagrados, a los que alcanzaron y a los que no alcanzaron desde el principio. Y cuando Dios determinó el rol que cada uno va a jugar en su plan y en su propósito, media ese preconocimiento en las determinaciones divinas. Entonces, de ahí usted ve que aquí dice, los que antes conoció también los predestinó, para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ahora, hay una parte de la humanidad que Dios predestinó para que desarrollemos la imagen de Dios en nosotros. Y que fuéramos conformados a la imagen de su Hijo Jesucristo, que Él puso en el mundo como modelo de lo que hemos de ser. Y en Efesios, capítulo 1, se esclarece la base de esa predestinación para ser hijos de Dios. Dice en el versículo 3 de Efesios 1, versículos 3 y 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales, según los escogió. ¿Dónde? Nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Así que el Señor no nos escogió individualmente para ser hijos de Él, sino nos escogió en Cristo. Es decir, que a todo el que acepta a Cristo les da el derecho de recibir la bendición de la salvación, la bendición de
ser hijo de Dios, la bendición de recibir la imagen de Dios, la bendición de ser glorificado, de alcanzar la gloria celestial. Entonces Él escogió a Cristo para ser dispensador de esas bendiciones y predestina a todo el que recibe a Cristo a recibir esas bendiciones. Entonces cada uno tiene que decidir por sí mismo si va a recibir a Cristo. Pero todo el que recibe a Cristo está predestinado a alcanzar estas bendiciones. Entonces, de ahí usted ve que el trato con Dios, con la persona, es diferente al trato con la cosa. La cosa Dios determina sobre el mundo material sin que media la personalidad de conocer, de valorar, de aceptar, de elegir, de participar y disfrutar. Nada en el mundo de la cosa disfruta, ni participa, ni toma decisiones, ni valora, sino las cosas son como tienen que ser porque sí. Pero cuando llega al mundo de la persona, que somos hijos de Él y participamos en su imagen, dentro de esa imagen está la dignidad y la libertad. Entonces, Dios trata con nosotros abriendo un espacio a nuestra libertad, abriendo un espacio a nuestra dignidad. Y esa en ninguna manera disminuye su soberanía. Porque cuando Él abre un espacio a nuestra libertad, Él soberanamente nos da espacio de libertad. Si una persona tiene una finca y esa persona soberanamente le dice a un sobrino, te voy a dar ese pedazo, ese no lo hace menos dueño de la finca. Sencillamente, Él soberanamente, Él libremente ha dado ese espacio a su sobrino. El hecho de que Dios nos hace hijos de Él y soberanamente da un espacio de libertad a cada uno de nosotros para que aprendamos a desenvolvernos como seres libres y dignos, como aspectos de la imagen de Dios que está en nosotros, en ninguna manera mengua la soberanía de Dios. Al contrario, enaltece a Dios y nos muestra a un Dios éticamente por encima de todos los tiranos y dictadores de la historia. Y encontramos que nos enamoramos con Dios cuando nosotros leemos en la Biblia la forma en que Él desarrolla su relación con las criaturas, que le da un espacio de dignidad y libertad y después trata a partir de principios con ellos. Razones por las cuales se dice que Dios es justo, Dios es santo, Dios es bueno, Dios es amor. ¿Por qué? Dios ha disminuido su soberanía cuando Él se sujeta a principios de justicia. Dios ha disminuido su soberanía cuando Él se sujeta a principios de santidad. ¿De qué manera Él es menos soberano cuando Él practica principios morales? ¿De qué manera es menos soberano cuando Él actúa éticamente en sus relaciones con su criatura? Él no tiene nadie que le puede dar pau pau. Él no tiene ni puede por arriba de Él que le puede exigir. Pero Él soberanamente se somete a principios éticos, a principios morales, a principios que garantiza a nosotros indefensas criaturas nuestra relación con Él. Y nosotros, al percibir como Dios en su relación con nosotros se sujeta
a principios que Él practica en su relación con nosotros. Decimos que Él es santo, decimos que Él es bueno, decimos que Él es justo, decimos que Él es recto, decimos que Él es un Dios bueno. Ahora, ¿tú sabes quién es el que sin ser soberano se zafa de principio? Satanás. ¿Y por qué dice que Él es maligno? Él plantea que Él es un poder, que Él es supremo. No se sujeta a principio ninguno. No se sujeta a principios de santidad, no se sujeta a principios de justicia, no se sujeta a principios de ética, no se sujeta a principios morales, no se haga a parámetros ninguno en su conducta. Él, sin ser suprema, se hace suprema y se zafa de todo condicionamiento a su conducta, porque Él concibe la supremacía en términos de no estar sujeta a nada. ¿Y cómo lo llamamos? El maligno. Y Dios, el verdadero supremo, que actúa sujeto a su principio, ¿cómo le llamamos? El santo. Satanás actúa por la libre y es maligno. Dios, sin tener a nadie que le pueda dar pau, soberanamente se sujeta a principio y lo llamamos santo. Porque en eso consiste su moral, su carácter moral, su carácter ético. Y cuando nosotros vamos a perfilar la imagen de Dios ante el mundo, tenemos que cuidarnos de no perfilar un déspota cósmico actuando por la libre sin ningún tipo de principio que sujeta y aplasta al que se atraviesa su camino sin más miramiento. Eso no es bíblico ni tiene ningún tipo de sentido ético ni moral. Y eso es la forma en que la Biblia pinta el maligno. Y sería una blasfemia trasladar a Dios las características del maligno. Un soberano que actúa sin tener que sujetarse a parámetros ninguno. La cuestión es que nadie lo obliga a Dios a practicar esos parámetros. No hay nadie que pueda imponer a Dios ni obligarle a Él a practicar esos parámetros. Él se autoasume esos parámetros por su carácter moral para practicarlo en sus relaciones con su criatura, que no lo puede exigir como derecho, pero Él asume por su moral relacionar con sus criaturas en esos términos. Entonces, cuando Dios actúa en relación con sus hijos, que Él creó para ser su familia, que todos los seres personales están destinados a ser la familia real de la creación. Somos la familia real de la creación. La realeza de la familia de Dios que somos en relación con toda la demás criatura. Él trata con respeto, Él trata con moral, Él trata con ética de nosotros. Y Él no nos imbrica a su propósito, a su plan, de una manera, de una predestinación tiránica, sino Él nos permite captar, por medio de la acción de su Espíritu, sus planes, su propósito, y incorporarnos consciente y voluntariamente a sus planes. Entonces, conforme a su propósito son llamados. Los que antes conoció también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Es decir, al llegar a ser hijos de Él, de Dios, llegamos a ser hermanos de Él. Y miembros de la familia de Dios, en la cual todos tenemos en común su semejanza. Entonces, a lo que antes justificó, glorificó después. Y entonces dice que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él toda la cosa? ¿Quién acusará lo conocido de Dios? Es el que justifica. ¿Quién es el que condenará?
Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además a la diestra de Dios y también intercedió por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. En todas estas cosas somos ¿qué? Más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni en la muerte, ni en la vida, ni ángeles, ni principales, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni en lo alto, ni en lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. La relación con Dios en el pueblo, en la familia de Dios, es muy parecido a la relación del marido y la mujer en el matrimonio. Aunque el marido es cabeza, y en la familia de Dios, Dios es padre, pero no se trata de una situación en la cual se integra a esa unidad por la fuerza, sino o que por una predestinación que no da opciones ninguno a la persona que vive bajo el gobierno de Dios. Todos somos libres, al igual que la mujer es libre. La mujer escogió esa relación, no fue algo que se le impuso a ella. Y cuando ella se incorpora al proyecto de la pareja, lo hizo conscientemente, le hizo porque valoró que era lo mejor, lo hizo porque las características del marido le atrayó, le convenció y se sumó en amor. Y Dios ha hecho un universo, tiene un plan y un proyecto. Las cosas están incorporadas por necesidad objetiva, pero nosotros somos creados para ser su familia. Tenemos la opción de entender, incorporarnos por amor y por fe y participar libremente, cooperar libremente en el plan de Dios, como sus hijos, como su familia. Es un estado tan elevado, tan sublime, practicar el orden de Dios como seres libres, porque lo entendemos, porque el Espíritu nos capacita y porque es una opción nuestra y no algo que llegamos a vernos imbricados sin ninguna alternativa. Eso es la dignidad que Dios nos ha conferido, es la dignidad que Él mismo respeta, es la dignidad que nos hace colaboradores, voluntarios, por amor, en el plan de Dios. Que Dios le bendiga. Bueno, hermanos, tenemos ante nosotros el capítulo 9 de Romanos. El capítulo 9 de Romanos nos habla del pasado compromiso de Israel con Dios. El capítulo 10 de Romanos nos habla de la presente situación de Israel con Dios. Y el capítulo 11 de Romanos nos habla del futuro de Israel para Dios. Entonces, todos nosotros sabemos que Israel ha sido
el pueblo de Dios, el pueblo escogido de Dios en el pasado. No es pueblo escogido de Dios en el sentido de que experimentaron la salvación en la forma en que nosotros los cristianos hemos experimentado la salvación. Eran pueblo escogido de Dios por el pacto que Dios había establecido con ellos, que no lo había establecido con los pueblos gentiles. Eran pueblo escogido de Dios en el sentido de que no eran pueblos paganos, no eran pueblos habitualmente paganos, sino que Dios les había llamado para establecer entre ellos no condiciones cristianas, sino condiciones no paganas. Y es muy importante esta diferencia. La cuna del Mesías, que iba a ser el Hijo de Dios, no podía ser un pueblo pagano. Entonces, era imposible que el Hijo de Dios naciera en un contexto pagano. Entonces, tampoco era posible que el Hijo de Dios naciera en un contexto cristiano, porque no puede haber un contexto cristiano antes de Cristo. Entonces, no era posible para la cuna del Mesías un contexto pagano, y no era posible un contexto cristiano. Entonces Dios tenía que crear un contexto especial, intermedio entre pagano y cristiano, que fuera conveniente como contexto para el nacimiento de su Hijo en el mundo. Esta fue la función de la ley de Moisés. La función de la ley de Moisés era crear condiciones no paganas, aunque no cristianas, que fueran propicias como contexto del nacimiento del Mesías. Entonces, en ese sentido, el pueblo de Israel era pueblo escogido, pero no era pueblo escogido en el sentido de que era la meta de Dios. El pueblo de Israel no era la meta de Dios, era el medio histórico para llegar a la meta. Y es muy importante este concepto para no caer en equivocaciones teológicas. Si nosotros pensamos en Israel como el pueblo escogido en el sentido de la meta de Dios en la historia, vamos a caer en graves errores teológicos. Es importante que nosotros vemos el carácter mediatizado del estatus de Israel en el plan de Dios. Israel era un medio para llegar a un fin, y que su estatus como pueblo escogido solamente dura el tiempo que dura su funcionalidad como medio para alcanzar el fin. Y cuando el fin se alcanza, cesa el estatus especial de Israel. Entonces, vamos a, antes de entrar en el capítulo 9, que va a presentarnos ante la situación de Israel en ese estatus especial que él tenía como pueblo escogido,
en el pasado, vamos a examinar dos textos que avalan las afirmaciones que acabamos de hacer. En el libro de Génesis, en el capítulo 12, espérate, hermano, vamos a empezar, vamos a leer tres textos. El primero lo vamos a leer en el libro de Efesios.
En el libro de Efesios capítulo 2, el apóstol Pablo hace una referencia de pasada al estatus de Israel en comparación con el estatus de los gentiles para con Dios. Y él dice aquí en el capítulo 2 de Efesios, leyendo en el versículo 12, Efesios 2, 12, dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo, es en el pasado no cristiano, vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, sin Dios en el mundo. Espérate. Alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos. Observa aquí que es la frase clave que quiero enfatizar aquí. Alejados de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Bien, observa aquí la pluralidad del concepto de pacto y promesa. Ahora vamos a Génesis capítulo 12. Y en Génesis capítulo 12, 1 al 3, leemos aquí: Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Ahora empieza las promesas, que promesa y pacto constituye la misma cosa. Cuando Dios promete, Él entra en un pacto con la persona a quien Él promete. Entonces dice: bendeciré, haré de ti, observa ahora, haré de ti una nación grande y serás bendición. Y observa esto, hermano, déjeme decirle, aquí usted tiene una ley de la historia. Dios está dictando aquí una ley. Toda la historia futura está sujeta a esa ley. Versículo 3. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré. Serás benditas en ti todas las familias de la tierra. Ahora quiero que usted observe tres cosas dichas aquí. Primero, la creación de Israel como pueblo escogido. Segundo, la actitud de las naciones para con Israel determinará su futuro en la historia. Y tercero, Israel será utilizado para traer otro pueblo superior a ella, de carácter global. Por medio de ti, todas las naciones y las familias de la tierra serán bendecidas. Está refiriéndose a la iglesia, con Cristo como su cabeza, creando una nación de naciones, un pueblo multinacional, en la cual todas las familias del mundo serán bendecidas. Entonces usted puede observar que Israel es creada para hacer posible esta otra meta,
que es esta otra familia internacional, multinacional, que llevará el mensaje de esperanza y salvación a todo el mundo. De modo que vemos que Israel aparece como la precondición para esa otro pueblo, el pueblo cristiano, llegase a existir. La meta verdadera no es Israel. La meta verdadera es el pueblo cristiano. Israel es el medio para llegar a ese fin. Entonces, llegamos a Gálatas. En Gálatas capítulo 3, versículo 6 al 8, de 6 al 9, Pablo interpreta el pasaje que acabamos de leer. Vamos a observar la interpretación del apóstol Pablo. Así Abraham creó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que tienen fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Usted ve que Pablo está interpretando esa frase: en ti será bendita todas las naciones, y lo está aplicando a la iglesia. Versículo 9: de modo que los que tienen fe son bendecidos con el creyente Abraham. Ahora, el apóstol Pablo, ahora hablando del valor relativo de esas dos promesas, hablando del valor relativo de estas dos promesas, la promesa de levantar a Israel y la promesa de levantar la iglesia. Él va a establecer una jerarquía valorativa entre esas dos promesas. Vamos a observar desde el versículo 16 cómo él compara el valor relativo de esas dos promesas. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas. ¿Cuáles son las promesas? Las que tienen que ver con Israel y las que tienen que ver con la iglesia. Y dice: a Abraham fueron hechas las promesas y a su descendencia. No dice y a los descendientes, como si hubiera hablara de muchos. Está hablando de Israel, que la promesa a Israel era promesa a mucha gente. Dice: sino de uno, y a tu descendencia, la cual es Cristo. Y esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios en Cristo, el pacto respecto a Cristo y la iglesia de Él, escuche bien, no puede ser anulado por la ley. La ley es todo el sistema mosaico. No puede ser anulado por la ley, la cual vino 403 años después. Es decir, que 400 años después que Dios hace el pacto con levantar a Israel, viene el pacto de establecer a Israel y dice: la ley no puede anular el pacto respecto a la iglesia, la cual vino 400 años después. Eso
habría invalidado la promesa, porque si la herencia es por ley, ya no es por promesa, pero Dios lo concedió a Abraham mediante la promesa. Ahora, hace una pregunta en el versículo 21. Entonces, ¿la ley contradice la promesa de Dios? De ninguna manera. Entonces, versículo 22, la Escritura lo hiciera todo bajo el pecado. La Escritura hiciera todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuera dado a los que son creyentes. Observa el argumento de Pablo. Él dice que a través de la ley, Dios encerró al mundo entero bajo pecado. A través de la ley, ya los gentiles están conocidos como pecadores, pero por medio de la ley, los judíos también se establecen como pecadores. Porque al tener una ley que no pueden cumplir, ellos no pueden condenar a los gentiles y sentirse ellos que no tienen necesidad de salvación, porque la propia ley le está mostrando que ellos también son pecadores. Entonces, por medio de la ley, Dios pone al mundo entero bajo pecado para que todo el mundo, para que el mundo entero solo puede ser salvo por la fe en Cristo. Eso es el argumento de Pablo. Entonces ahora, él dice en el versículo 24, el versículo 23, y ahora está la carga principal que cierra, que pone la tapa al pomo ahora. Versículo 23 al versículo 26 dice: antes que llegara la fe, ahora, antes de llegar a la fe, es decir, antes de llegar al Evangelio, Jesucristo, la iglesia, antes de llegar a la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados. Ahora obsérvalo el lenguaje, el propio lenguaje le está diciendo que no es un estado definitivo ni final, porque si es un encerramiento, ese encerramiento es para luego sacarte de esa situación. Entonces dice, estamos encerrados para aquella fe, para aquella fe que iba a ser revelado. Es decir, encerrado hasta que llega aquella fe que está por venir. Estamos encerrados para aquella fe que iba a ser revelado. De manera que la ley ha sido nuestro guía. La palabra correcta es monitor. Nuestra monitor para llevarnos a Cristo. Aquí está el criterio apostólico del papel relativo del pueblo de Israel con el pueblo cristiano, que Dios los instituyó como un medio para llevarnos a Cristo. La palabra aquí, guía, proviene de una palabra en griego que significa custodio, monitor, tutor, y viene de una costumbre helénica. Usted sabe que el helenismo es la etapa en que la cultura griega predominó sobre el mundo romano después que los romanos militarmente les conquistó. Y entonces en esa etapa posterior a la conquista de Grecia por Roma militar y políticamente, Grecia hace una conquista del Imperio Romano culturalmente. Y esa etapa de la
de la transculturación griega de un imperio que le había dominado, es conocido como el helenismo. Ahora, en ese helenismo, los romanos eran muy inteligentes y se percataban de la superioridad de la cultura griega respecto a la cultura de ellos. Y ellos ponían a los sabios griegos como tutores de sus hijos. Todos los políticos, todos los líderes, toda la gente prudente, toda la gente importante buscaba a un griego para ser tutor de sus hijos. Y entonces ese griego estaba en la casa de toda la plana alta de la sociedad romana como tutores de sus hijos. Ahora estos hijos son los futuros dueños del país. Ellos son los futuros gobernantes del mundo. Pero aquí hay una esclava que está monitoreando al futuro dominador del mundo. Entonces ese tutor le va a enseñar toda la ciencia, todas las artes, toda la filosofía y todas las cosas, hasta que llegue el día en que ese hijo llega a la mayoría de edad. Ya él no necesita más de ese tutor, ya él prácticamente llega a ser amo de ese tutor. Porque ahora cuando él toma todo el mando del mundo, ya ese tutor es un siervo de él. Y él es amo de ese tutor. Entonces Pablo está utilizando esta situación helénica para hablar de la situación de Israel respecto a la iglesia. La iglesia es hijo de Dios. El rey de reyes y el señor de señores. Israel es el siervo que Dios ha puesto como tutor. Entonces él dice, versículo 24, de manera que la ley, es decir, el sistema mosaico, ha sido nuestro tutor, nuestro monitor, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuéramos justificados por la fe. Pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo tutor. Es decir, que cuando aquel muchacho, que es el futuro gobernante del mundo, llega a la edad plena, ya él se sale del dominio de ese tutor. Ya ese tutor prácticamente cesa en sus funciones con él, y él ahora alcanza un estatus superior a ese tutor. Entonces, mientras que el tutor era superior a él en la primera etapa, él ahora es superior al tutor en la otra etapa. Esto lo vemos en Apocalipsis 12, donde aparece la mujer que representa la iglesia. En el capítulo 12 tiene el sol sobre su cabeza, o sea que está vestido el sol, que es el evangelio, y la luna que representa el sistema mosaico está bajo su pie, no porque lo está pisoteando, sino porque lo ha superado. Entonces encontramos que Pablo dice aquí en el versículo 25, porque ahora que ha venido la fe ya no estamos bajo un guía, no estamos bajo, es que la palabra guía aquí es muy flojo y no lleva la carga principal de la situación helénica, la idea de tutor, la idea de monitor, la idea de un instructor. De manera que la ley ha sido nuestro instructor, monitor, tutor, para llevarnos a Cristo a fin de que fuéramos justificados por la fe. Pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo
monitor, porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. No debe ser un salto gigante, insalvable para un cristiano. Entender cómo un hijo de Dios tiene que ser superior a un hijo de Moisés. Y no debe ser una hazaña intelectual o teológica para alguien entender cómo un pueblo de hijos de Dios tiene que ser superior a un pueblo que no son ni siquiera salvos espiritualmente, que viven bajo la ley de Moisés. No debe ser una proeza ni mental ni de fe o de comprensión para entender que puede haber el pueblo de Dios constituido a partir de cada componente llevado a ser hijo de Dios en Cristo Jesús. Tiene que ser la meta principal de la historia y no Israel. Es una cosa que comparativamente no tiene ni siquiera comparación. Entonces, encontramos que habiendo dispuesto de esa cuestión, avalando nuestras afirmaciones por las categóricas afirmaciones de la palabra de Dios, en la cual establecemos que la meta en la historia de Dios es levantar en el mundo a un pueblo de hijos de Dios, que estando el mundo lleno de pueblos paganos, no podía el niño nacer en medio de un contexto pagano, no pudiendo tampoco haber condiciones cristianas sin haber llegado a Cristo para convertir a la gente en cristianos. Entonces Dios utilizó al sistema mosaico para levantar a un mundo, en el mundo, a un pueblo que no fuera ni paganos y aunque no fuera tampoco cristianos, pero por la ley, obedeciendo su obediencia a la ley, se crea condiciones especiales en ese pueblo que hiciera posible el contexto apropiado para la sede del nacimiento del Hijo de Dios. De modo que Israel como pueblo escogido no es un pueblo escogido final, sino es un pueblo escogido mediatizado para cuando llegue la fe, cuando llegue a Cristo, cuando llegue el Evangelio, para que llegue el mensaje de salvación, se levantará aquel pueblo que es la meta de la historia. El pueblo cristiano, el pueblo de los hijos de Dios, el pueblo multinacional de los hijos de Dios, que es la meta de Dios, el pueblo escogido final, que es la iglesia. Ahora con ese trasfondo en nuestras mentes, vamos ahora y ayer en la interpretación del concepto de predestinación como un pueblo predestinado en Cristo. Un pueblo predestinado en Cristo. Te ves que Cristo es la llave siempre. Dios no predestina para salvación al individuo, sino escoge a Cristo y dice, todo el que acepta a Cristo está predestinado a recibir tales y más cuales bendiciones. Entonces el individuo escoge voluntariamente si va a aceptar a Cristo, pero todo el que acepta a Cristo está colectivamente predestinado a determinadas bendiciones. Es decir, todas las bendiciones que se prometen a la simiente, pasa a los que aceptan a la simiente. Entonces, igual que Dios hizo determinada promesa a Abraham, y todos los descendientes de Abraham eran heredores de esa promesa. Dios hace determinada promesa a Cristo, y todos los que aceptan a Cristo somos herederos de esa promesa. Entonces esta predestinación no anula la libre voluntad del individuo que escoge la salvación o no la escoge, sino
La predestinación para ser salvo está en Cristo, y todo el que acepta voluntariamente a Cristo está completamente asegurado la salvación. Entonces encontramos que nos dice en el capítulo 9, que estamos ahora tratando con Israel, con el pueblo escogido en el Antiguo Testamento. Y dice, versículo 1, verdad digo en Cristo y no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Y quiero referirme a ese punto de la conciencia. Nosotros manejamos en el capítulo 2 el concepto de la mínima conciencia moral que tiene todo el mundo y la máxima conciencia moral, o quizás no tan máxima como más elevada conciencia moral que trae la ley y la revelación divina, que todo lo que el hombre no puede captar por sí mismo, Dios nos lo pone en su palabra. Ahora, hay una máxima conciencia moral que el hombre alcanza cuando su conciencia opera bajo la acción del Espíritu Santo. Así que hay 3 niveles de conciencia moral. La mínima conciencia moral que tiene todo el mundo, la más elevada conciencia moral cuando la acción de la palabra está sobre nuestra conciencia, y la máxima conciencia moral cuando el Espíritu Santo actúa sobre nuestra conciencia. Entonces el apóstol Pablo está hablando aquí de sí mismo como una persona que está experimentando la acción del Espíritu sobre su conciencia moral. Esto debe ser el estado de todos los cristianos. El pagano vive a partir de la mínima conciencia moral. El judío vive a partir de la conciencia moral y la acción de la ley. Y el cristiano vive a partir de la conciencia moral con la acción de la palabra y también el Espíritu Santo que está actuando sobre su conciencia. El cristiano tiene una luz moral que no lo tiene nadie. Entonces, encontramos que dice aquí, ¿acaso ignoréis, hermanos? Habla con los... verdad digo en Cristo, no miento. Y mi conciencia me da testimonio, ¿cómo? Se me han dormido la gente. Mi conciencia me da testimonio, ¿cómo? En el Espíritu. Cristiano, tenemos que tener mucho cuidado, porque muchas veces la gente dice, mi conciencia no me condena. A mí no me importa qué es lo que dice el pastor, lo que dicen los hermanos, lo que dice fulano, a mí no me importa porque mi conciencia no me condena. Bueno, si tú estás entendiendo bien lo que yo vengo diciendo acerca de mínima conciencia moral, más elevada conciencia moral y la máxima conciencia moral, si tú entiendes eso, tú debes entender entonces que tú puedes estar absuelto por su conciencia según en qué nivel tú estás. Porque si tú eres un pagano, a lo mejor te escapas. Porque Dios te va a juzgar por la mínima conciencia moral que tú tienes.
Pero si tú eres un judío que tiene la ley, y esa ley debe estar actuando en su conciencia, puede ser que lo que Dios le perdona a un pagano no te perdona a ti que eres un judío. Pero también si tú dices, yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios, peor todavía si tú digas, estoy lleno de Espíritu.